Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla en vivo organizada por Parexplora Antofagasta del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ejecutado por la Universidad Católica del Norte, y también por Parexplora Región Metropolitana Norte, liderado por la Universidad de Chile a través de la Facultad de Ciencias, Químicas y Farmacéuticas y su unidad ejecutora, el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, ACTIS. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Mario Chiong, profesor de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, director de Parexplora Región Metropolitana Norte e investigador ACTIS. Dejamos con ustedes al doctor Mario Chiong, quien presentará su charla Análisis del COVID-19 en la región de Antofagasta. Adelante, doctor. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy día vamos a hablar un poco de esta enfermedad y cuál es su situación actual en la región de Antofagasta. Como ustedes saben, esta enfermedad partió el 31 de diciembre del año 2019 en la provincia de Wuhan, en China. En esta provincia empezó a aparecer un conjunto de pacientes que tenían como característica principal un cuadro clínico que se caracterizaba por tener fiebre muy alta y dificultad para respirar con neumonía. Esta enfermedad se llamó inicialmente COVID-19, ¿ya? Y viene de una abreviatura que es Coronavirus Disease del año 2019, ¿ya? Y en castellano, ¿no es cierto?, es enfermedad de coronavirus 2019 y se conoció con el nombre COVID-19. Sin embargo, esta enfermedad, el agente causal de esta enfermedad es un coronavirus. Y el coronavirus se le bautizó con el nombre SARS coronavirus 2 por síndrome agudo respiratorio, ¿no es cierto?, provocado por este coronavirus, y se le puso el nombre 2 porque este era muy parecido a otra enfermedad que había aparecido en el año 2003 que se conoció con el nombre de SARS. ¿Ya? Y por lo tanto tenemos que la enfermedad se llama COVID-19 y el virus causante de esta enfermedad se conoce con el nombre de SARS coronavirus 2. Esta enfermedad, como ya les dije, partió el 31 de diciembre del 2019 en Wuhan. El 1 de enero ya se clausuró el mercado de Wuhan. El 7 de enero se identificó que el agente causal de esta enfermedad era el SARS coronavirus 2. Y el 12 de enero se informa la primera muerte de esta enfermedad en la provincia de Wuhan, en China. Como ustedes saben, a través de un médico, ¿no es cierto?, que realizó una estadía en el Oriente, se detecta el primer caso en Chile el día 3 de marzo. El Antofagasta, y estos son datos que yo tomé del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, donde hay un análisis muy detallado de la situación de lo que está pasando el COVID-19 en Chile, y gracias a este Centro de Modelamiento Matemático, porque yo le estoy usando sus datos, el primer caso que se detecta en la región de Antofagasta fueron en realidad 2 casos el día 14 de marzo, hacía varios meses atrás, ¿ya? Y como ustedes pueden ver en esta curva, este aumento ha sido un aumento lento pero progresivo de la enfermedad que ha tendido a agudizarse en las últimas semanas. Y en estos momentos en la región de Antofagasta han superado con creces, ¿no es cierto?, los 3.000 casos totales. El primer fallecido, ¿no es cierto?, por la enfermedad ocurre el 7 de abril. Y como ustedes pueden ver también en esta curva, ha ido aumentando progresivamente el número de fallecidos en la región, ¿no es cierto?, habiendo superado, ¿no es cierto?, la barrera de los 40 fallecidos, ¿ya? Lo que es bastante lamentable y, ¿no es cierto?, una penosa desgracia para las familias que han tenido estos fallecidos. Esto ha causado, ¿no es cierto?, que la letalidad, o sea, el número de casos muertos por el número total de casos en la región de Antofagasta es aproximadamente un 2,65%. O sea, hay 2,65 muertos por cada 100 pacientes infectados. Este valor es superior al promedio nacional, que anda del orden de 2,5. Por lo tanto, en la región de Antofagasta el número
promedio de muertes está siendo con mayor letalidad que a nivel país. ¿Ya? El otro dato interesante de esta curva que pueden ver es que la letalidad a nivel de región ha ido con un aumento progresivo, ¿no es cierto? De hecho, ha ido aumentando progresivamente la letalidad en la región de Antofagasta. Y eso se debe a que la saturación del servicio de salud, acá podemos ver el número de pacientes hospitalizados en la unidad de cuidado intensivo en toda la región de Antofagasta. Y de hecho, al día 7, ¿no es cierto? Esto es el día lunes, nosotros ya teníamos un porcentaje de ocupación alrededor de un 84% y esto ha ido oscilando entre un 84 y un 90% en la última semana, lo que es prácticamente una ocupación completa. Y parte de esta saturación del servicio de salud, ¿no es cierto?, de la región, ha dado cuenta de este aumento paulatino, ¿no es cierto?, de la mortalidad de los pacientes, ¿ya? Esperemos que este nivel no siga aumentando porque ya está casi colapsado el sistema de salud de urgencia en la región. Y el dato interesante, y me voy a detener a explicar un poco este concepto de qué tan rápido se está propagando el virus, ¿ya? Hay un concepto que se llama R0, ¿ya? Este número, si fuese, por ejemplo, un R02, esto significa que a partir de un paciente infectado, este paciente es capaz de infectar a otros 2, ¿ya? Eso significa que si al día 1 había un solo paciente, con un R0 igual a 2, significa que el día 2 hay 2 pacientes, pero al día 3 hay 4 pacientes, al día 4 hay 8 y al día 5 ya tenemos 16 pacientes infectados. Este valor R0, acá mostrado también, estos son datos del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, ha oscilado bastante en la región de Antofagasta. Podemos apreciar, ¿no es cierto?, que a fines del mes de marzo se alcanzó el valor R0 más alto en esta región, que fue 2,38. Este número R0 de 2,38 implicaba en esos entonces que si teníamos un paciente, al contar con los días, al día 10, partiendo de 1, ya podríamos haber tenido 5.800 infectados. Esto significa que con este R0, en 10 días, el número de pacientes aumentaba de 1 a casi 6.000 pacientes. Pero acá pueden ver en la gráfica que este número ha ido oscilando, manteniéndose siempre por valores superiores a 1. Y el día 5 de mayo, ¿no es cierto?, el Ministerio de Salud estableció la cuarentena total en la región de Antofagasta. Y como ustedes pueden ver, este valor siguió oscilando, ¿ya? Y ya a fines de mayo alcanzó el valor mínimo, que fue 0,82. Este R0 de 0,82 significaba que la enfermedad, en vez de ir aumentando, empezó a contraerse. Si se hubiera mantenido este 0,82 por 10 días, esto significa partiendo con un paciente el día 1, 0, eso significa que en el día 10 habría 0,1 pacientes. Este significa una reducción al 10% de los casos activos en Antofagasta. Este valor, si se hubiera mantenido en esta manera, ¿no es cierto?, probablemente en 2 o 3 semanas la enfermedad hubiera desaparecido prácticamente de la región de Antofagasta. Pero esto no fue el caso, ya que el de 29 de mayo se levantó la cuarentena en Antofagasta y lo que se observa es que el número R0 lentamente empezó de nuevo a aumentar, alcanzando el día lunes a un valor de 1,16. Este valor significa que en 10 días con este R0, la población de pacientes infectados aumenta aproximadamente 4 veces. Este significa que en Antofagasta, cada 5 días aproximadamente con este R0, se está duplicando el número de pacientes infectados con la enfermedad. Lo que es bastante preocupante. Ustedes tuvieron una ventana de oro, una oportunidad importante para haber detenido la enfermedad
en la provincia de Antofagasta debido a la cuarentena. Si ustedes hubieran mantenido la misma, ¿no es cierto?, comportamiento que tenían durante la cuarentena por 10 a 20 días más, probablemente en estos momentos ustedes estarían disfrutando de una condición de ausencia de la enfermedad en la región o casi completa ausencia de la enfermedad en la región, pero lamentablemente eso no ocurrió. Y eso lo podemos ver en el número de casos nuevos a nivel regional, con un R2,38, ¿no es cierto? A fines de marzo empezó la enfermedad a dispararse en la región de Antofagasta. El 5 de mayo, ya después de este gran pic de 90 casos diarios de la enfermedad, el 5 de mayo, el ministerio toma la decisión de hacer cuarentena y ustedes pueden ver ya casi en este periodo el número de casos infectados nuevos empezó lentamente a disminuir, está alcanzando, ¿no es cierto?, una tasa, una franco disminución a fines del mes de mayo con este R de 0,82. Si esto se hubiera mantenido, esta tendencia a disminución del caso nuevo hubiera sido prolongada, no sé, se hubiera prolongado por un par de semanas y hubiera tenido prácticamente, como les decía yo, ningún caso nuevo, ¿no es cierto?, por esta fecha. Sin embargo, como pueden ver, después del levantamiento de la cuarentena, el número de casos nuevos vuelve a repuntar, alcanzando actualmente este valor de 1,16. Eso significa duplicando el número de casos cada 5 días. ¿Y por qué se ocurrió esto? Es por el cambio de comportamiento que tenía la población durante la cuarentena y justamente después de la cuarentena, ¿ya? Y esta foto la tomé de su diario local, donde se muestra que a los días sucesivos, este fue tomado incluso al día siguiente al levantamiento de la cuarentena, se puede ver aglomeración de personas, ¿no es cierto?, con un hecho de poca distanciamiento social, ¿no es cierto?, y esto provocó, ¿no es cierto?, el repunte de la enfermedad en Antofagasta. ¿Y cómo podemos explicar este repunte? Y voy a mostrar un ejemplo de un caso que fue muy detallado, hecho en China, ¿ya? Porque les puede mostrar o ilustrar cuál es el grado de contagiosidad de esta enfermedad, ¿ya? Esto fue hecho en un restaurante en China. Este restaurante tenía varios pisos. Este es el tercer piso del restaurante. Este es el piso completo. Acá están las dimensiones. Son aproximadamente 145 metros cuadrados. Yo tomé este recuadro que está acá para amplificarlo abajo, ¿ya? Y este recuadro constan de estas 5 mesas, A, B, C, D, perdón, 6 mesas, D y F, estas 6 mesas que están acá. Lo voy a amplificar acá para que vean. Este restaurante, 145 metros cuadrados, no había ninguna ventana abierta, por lo tanto esto es un espacio muy cerrado, y había una circulación de aire que era impulsada por este aire acondicionado que está acá, ¿ya? Y por lo tanto hay una recirculación de aire, ¿ya? Este caso ocurrió cuando este paciente llamado A1 regresó de la provincia de Wuhan a la ciudad de Gansu, en China, ¿ya? En esa ciudad todavía no había casos, por lo tanto estos son los primeros casos de esa ciudad. Este paciente, cuando llegó de Wuhan el día 23 de enero, era totalmente asintomático y de hecho fue a este restaurante el día 24 de enero con su familia para celebrar el Año Nuevo Chino, ¿ya? Y se sentó en esta mesa, ¿ya? El día 24 de enero, cuando se sentó en la mesa, este paciente A1 era completamente asintomático, no tenía ningún síntoma. No tosió, ¿ya? Y solamente se sentaron en la mesa, comieron y conversaron, ¿ya? Y lo interesante de este caso, acá pueden ver, primero es que las mesas estaban separadas más o menos de 1 metro de distancia, seguro, y que los comensales de la mesa C compartieron, coincidieron con la mesa A en aproximadamente 53 minutos,
Con la mesa F fue menos, fue alrededor de 15 minutos, lo mismo que con la mesa E, también fue muy breve, 15 minutos. Y con la mesa B coincidieron 73 minutos de estar comiendo. Ahora, A1 no entró nunca en contacto físico con la mesa C, ni siquiera en los baños, porque habían y revisaron las cámaras, siguieron al paciente 1 todo el momento, y tampoco entraron en contacto físico con la mesa B. ¿Ya? Esto significa que no hubo contacto estrecho entre A1 y la mesa C y la mesa B. Sin embargo, el día 27 de enero A2 presentó sintomatología, el 29 de enero A3 presentó sintomatología de coronavirus, y el 29 de enero A4 y el 2 de febrero A5. El 31 de enero presentó sintomatología C1, el 27 de enero C2 y en febrero B1, 1 de febrero, 5 de febrero B2 y B3. ¿Ya? El mecanismo de infección propuesto para este caso fue que A1, por el solo hecho de conversar, estas gotitas de saliva fueron dispersadas por el aire acondicionado y en menos de una hora, el solo hecho de estar en una pieza cerrada con una persona asintomática que conversa fue suficiente para que las personas a más de 1 metro de distancia se infectaran con el virus. Y por lo tanto, el mensaje que le estoy diciendo con este esquema es que si ustedes entran a un banco, a un supermercado o a una conversación en un café, ¿no es cierto? O incluso, ¿no es cierto?, en una sala, una persona que no sepa que está enferma porque es totalmente asintomático, conversa ahí y estén ustedes 1 hora para que exista la probabilidad de que se enfermen. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, este esquema que les mostré, ¿no es cierto?, de alta congregación de gente en un espacio muy cercano, que basta que entren al banco, ¿no es cierto?, a comprar en una tienda y estén ahí 1 hora, es suficiente riesgo para tener contagio con la enfermedad. Y eso explica de por qué este valor R0, ¿no es cierto?, de 0,89 que tenían al término de la cuarentena, ahora lo tienen en 1,19. Y hay que tener claro que esta enfermedad, ¿no es cierto?, existe lo que se conoce para poder controlar la enfermedad, existe lo que se conoce con el nombre de la pirámide de la prevención. Tenemos que tener metido en nuestra cabeza de que en este momento, en todo Chile, ¿ya?, debemos vivir en el modo coronavirus de vivir. ¿Ya? Luego, sobre esta, la medida que ustedes debieron haber hecho en Antofagasta es, una vez terminada la cuarentena total que tienen acá, haber hecho la cuarentena voluntaria para ¿no es cierto?, perder esta ventana de oportunidad que tenían de poder revertir la enfermedad. ¿Ya? Y luego está esta cuarentena sanitaria, que es una cuarentena, en realidad es un aislamiento obligado, ¿no es cierto?, de los pacientes enfermos. Este modo coronavirus de vivir que tenemos que tenerlo metido, ¿no es cierto?, muy profundamente en nuestra forma habitual de convivir ahora en Antofagasta y en todas las regiones de Chile, es simplemente recordar el lavado frecuente de manos, y si no se puede lavar con agua y con jabón, al menos 30 segundos, debe utilizar alcohol gel o algún otro agente sanitizante. El distanciamiento social, y esto significa al menos 1,8 metros, y por supuesto el uso obligado de mascarillas, ¿no es cierto? Hay 3 tipos de mascarillas. La mascarilla más eficiente es la N95. Lamentablemente, el gobierno de Trump, por orden directa del presidente Trump, prohibió a la compañía 3M exportar estas mascarillas fuera de Estados Unidos, por lo tanto ahora son bastante escasas de conseguir. Luego están las mascarillas quirúrgicas de 3 capas,
y finalmente las mascarillas de tela o las mascarillas caseras, ¿ya? Este uso de mascarilla debe ser obligatorio en todo espacio público por la posibilidad, ¿no es cierto?, de contaminarse. Y acá les muestro cuál puede ser la utilidad de la mascarilla. La mascarilla debe ser usada siempre para protegerse, no es protección personal, pero también para la protección de otros en caso de que uno sea un portador asintomático de la enfermedad. Acá tenemos las 3 mascarillas, la casera, la quirúrgica y la N95, tomando un valor de referencia 100. Esta es la probabilidad que estas gotitas de saliva que tiene el virus entre y uno pueda respirar. La N95, como pueden ver ustedes, es muy eficiente, de cada 100 entra 1. La quirúrgica es 25, pero las mascarillas caseras son bastante efectivas, retienen más, ¿no es cierto?, del 67% de todas las gotitas de saliva. Pero cuando uno está infectado, esta es la que logra atravesar. Las mascarillas caseras son poco eficientes, pero sí las mascarillas quirúrgicas y la N95 evitan que salga, ¿no es cierto?, contaminación. Y por lo tanto, para que sea muy efectiva, la persona que está infectada debe llevar mascarilla y la persona que está sana debe usar siempre mascarilla. Y solo en ese caso ocurre una mezcla de estos dos efectos, logrando una máxima protección. Y por lo tanto, cuando usted use mascarilla, debe tener la precaución de cubrir nariz y boca, ¿no es cierto?, para protección completa del coronavirus. Recuerde lavarse siempre las manos al momento de ponerse y sacarse la mascarilla, porque las manos cuando toca la cara puede ser una fuente importante de contaminación. Y por lo tanto, este modo de coronavirus de vivir, mascarillas, lavado frecuente de manos, distanciamiento social, debe ser parte, ¿no es cierto?, del comportamiento normal de las personas. Pero sobre todo, ¿no es cierto?, la cuarentena voluntaria. Si usted puede hacer teletrabajo, haga teletrabajo. Si usted no tiene la necesidad de salir de su casa, por favor, no salga, ¿ya? Y si tiene la oportunidad de nuevo de que el gobierno establezca cuarentena total, por favor, respete la cuarentena total. Afortunadamente, en la región de Antofagasta ya el Ministerio de Salud estableció residencias sanitarias para hacer esta cuarentena sanitaria. Esto significa que aquellas personas que sepan que son infectados con coronavirus o contactos estrechos con estas personas y por lo tanto la probabilidad de contagio es muy alta, ahora tienen la oportunidad, ¿no es cierto?, de tener este aislamiento completo. Si usted no lo puede hacer en su casa, lo puede hacer en esta residencia sanitaria. En Mejillones se habilitó una residencia sanitaria, ¿no es cierto?, por el Ministerio de Salud. Hay otra en Calama que está habilitada, que recibe pacientes tanto de Calama como de María Elena, pero también hay algunas de estas residencias sanitarias particulares disponibles en Antofagasta. De hecho, en la ciudad de Antofagasta existe uno y hay un par más en Calama. Por lo tanto, el modo, ¿no es cierto?, de retener la enfermedad solamente en los pacientes que están infectados es el aislamiento completo, ¿no es cierto?, de los pacientes que portan el virus. Por lo tanto, si usted vive en una casa donde hay hacinamiento y la probabilidad de aislamiento es muy baja, por favor, le recomiendo que llame al teléfono al Ministerio de Salud y solicite una residencia sanitaria para lograr su aislamiento completo. De esa manera, prevenir el contagio a sus familiares más cercanos y a otros individuos de la población. La única manera que tenemos en estos momentos que se prevé que se detenga esta enfermedad va a ser a través de lo que se conoce la inmunidad, anticuerpos contra la enfermedad que se alcanza en la población. Para que la enfermedad se detenga de manera espontánea, se debe lograr lo que se llama la inmunidad de manada. Esto es aproximadamente que el 60% de la población tenga inmunidad. Pero esto al parecer va a ser difícil de conseguir, porque por ejemplo en la ciudad de Nueva York, que ha sido de las ciudades que ha golpeado más fuerte, ¿no es cierto?, esta pandemia, con mayor cantidad de muertos prácticamente en todo el mundo,
ellos en este momento solo han alcanzado alrededor del 20% de la inmunidad. Londres, que es la ciudad que más ha sido afectada en Europa, ha alcanzado solo un 17,5%, en Madrid 11%, en Boston 10%, en Wuhan es 10%, en Barcelona es 7%. Con estos valores tan bajos de inmunidad, cualquier rebrote, esto significa que en el próximo invierno de Europa, esta enfermedad va a volver a surgir como otro brote muy importante. Y probablemente ustedes están preguntando cuál es la situación en Chile. Bueno, en la Universidad del Desarrollo realizó un análisis de la inmunidad presente en varias comunas de la región metropolitana, especialmente comunas que han sido golpeadas muy fuertemente con el coronavirus, y lamentablemente les debo decir que en Santiago, ya que ha sido de las comunas más golpeadas, la inmunidad bordea el 2,9%. Por lo tanto, estamos muy lejos todavía de la inmunidad alcanzada en estas ciudades y aún bastante más lejos que la inmunidad necesaria para que esta enfermedad se detenga. Y por lo tanto, lo más probable es que tengamos COVID-19 para mucho tiempo más, ¿ya? Ahora, aquella gente, ahí hay una discusión importante. ¿Qué pasa con aquella gente que ha tenido la enfermedad? ¿Se puede volver a infectar? Acá hay un dato muy interesante que fue publicado en la revista Science ahora en mayo, recién, sobre un experimento hecho en monos que fueron infectados con coronavirus 2, y estos monos, una vez que se curaron, se los volvieron a infectar. ¿Y qué se observa acá? Estos son el estímulo primario. Pueden ver cuando se infectaron los monos, desarrollaron una gran cantidad de virus, ¿ya? Con gran sintomatología, y luego cuando estos se curaron, se volvieron a infectar los monos, y pueden ver que obviamente se detectó virus, pero estos niveles de virus caen rápidamente, ¿ya? De hecho, la cantidad de virus en la nariz de esta segunda reinfección es bastante menor. Es decir, se infectan por segunda vez, pero la severidad y la duración de la enfermedad es mucho más breve, indicando de que efectivamente la inmunidad puede proteger, ¿no es cierto?, de una segunda reinfección. ¿Y cuál es la solución entonces? La solución obviamente es la vacuna, ¿ya? La única manera que tenemos en este momento efectiva de llegar a este porcentaje de reinfección va a ser vacunación. Acá les voy a mostrar los 6 iniciativas más importantes que tenemos en vacunas. Acá tenemos CanSino, que es una empresa china. Esta es la iniciativa de la Universidad de Oxford con la empresa AstraZeneca. Esta es la Pfizer. Esta es Moderna. Este es Johnson & Johnson y este es Sanofi GlaxoSmithKline, que son las 6 iniciativas más importantes. La más avanzada es esta, CanSino, que es la empresa china. Lo que hicieron fue modificar genéticamente un adenovirus para ponerle una proteína del coronavirus. La importancia de esta vacuna es que ya está en humano, ya tiene completada fase 1 y está completada fase 2, está empezando fase 3. Para los que no entienden qué es fase 1, fase 2, fase 3, le puse este esquema de un ensayo clínico. Todo lo que es laboratorio se llama estudio preclínico o animales de laboratorio, por ejemplo, el experimento en mono. En fase 1 se hacen pocos pacientes, esto es en humano ya, 15 a 30 pacientes, es para probar la seguridad de la vacuna, para ver si no produce nada extraño, no produce daño en los pacientes. Una vez que se demuestra que la vacuna no produce ningún daño, se prueba ahora en alrededor de 100 pacientes, este estudio fase 2, y esto es para ver si protege de la enfermedad en este caso. Y luego, cuando ya se demuestra que protege, se empiezan los estudios de fase 3, en que se prueban hombres y mujeres, niños, adultos y adultos mayores, ¿no es cierto?, distintas etnias, para ver si efectivamente en distintas condiciones sigue protegiendo de la enfermedad. Acá puse un esquema de un estudio fase clínica tradicional. Los estudios de laboratorio en un medicamento, una vacuna tradicional, dura 4,5 años. Este estudio, del estudio CanSino, todos los estudios preclínicos duraron menos de un mes. Y los estudios entre fase 1 y fase 3 duran aproximadamente 8,5 años. Habiendo partido la enfermedad el 31 de diciembre,
Ya les puedo decir que a las primeras semanas de junio estamos entrando a fase 3. O sea, un estudio que normalmente dura 8,5 años se está haciendo en menos de 5 meses. Eso es para que vean el esfuerzo que ha hecho el mundo científico en el desarrollo de esta vacuna. Acá les puedo mostrar, esta es la publicación que se hizo con esta vacuna de adenovirus 5, donde se muestra, ¿no es cierto?, el estudio de fase 1, esta vacuna probado en 3 dosis en humanos, muestra que acá tenemos baja dosis de vacuna, media dosis de vacuna, alta dosis de vacuna, produce dolor en la zona de pinchazo, esto fue probado en 108 pacientes, algunos produce inflamación, debilidad muscular en uno de los pacientes, eso indica que no produce ningún daño importante en los pacientes, lo que es muy bueno. Pero lo más importante en estos 108 pacientes es que mostró que el 100% de los pacientes inoculados con alta dosis desarrollaron anticuerpos contra la enfermedad y el 75% de ellos, estos anticuerpos, fue capaz de bloquear la acción del virus. Por lo tanto, estos son datos muy provisorios, ¿no es cierto?, que nos dicen que en algún momento, a fines del año 2020, comienzo del año 2021, podamos tener una vacuna para prevenir la enfermedad. Pero mientras tanto, ¿no es cierto?, nosotros como comunidad tenemos que ser una comunidad muy responsable. Debemos respetar las cuarentenas, pero sobre todo vivir en este modo COVID. Y esto significa aislamiento social, el uso de mascarillas en todos los lugares públicos, porque uno no sabe si puede ser portador asintomático de la enfermedad. Y, por supuesto, ¿no es cierto?, hacer cuarentena voluntaria. Es la única manera que tenemos de poder disminuir la propagación de la enfermedad para ganar tiempo necesario para que los científicos logremos desarrollar la vacuna y logremos finalmente fabricarla en cantidades suficientes para ser inoculada en la población. Muchas gracias y espero ahora las preguntas, si tienen preguntas para hacer. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Análisis del COVID-19 en la región de Antofagasta. Les recordamos a los usuarios y las usuarias que nos están acompañando hoy día, de la región de Antofagasta también, de Santiago, bueno, y de todo el país, que nos acompaña el doctor Mario Chong, profesor de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, director del PAR Explora Región Metropolitana Norte e investigador ACTIS. Invito también a todas las personas que están viendo esta charla, que nos están acompañando en este momento, que puedan realizar sus preguntas en los comentarios de esta transmisión de Facebook para que el doctor Mario Chong pueda contestarlas. Bueno, doctor, usted nos comentaba un escenario bien realista y complejo que estamos viviendo actualmente en la región de Antofagasta. Comentaba usted que el 29 de mayo se levantó la cuarentena acá en Antofagasta. Así es. Y cada 5 días se está duplicando el número de contagiados. En este sentido, si seguimos así, ¿cuál sería el pronóstico considerando este escenario? Bueno, el día lunes ya teníamos casi el 89% de ocupación en la unidad de urgencia en Antofagasta. Si esta progresión sigue así, obviamente durante esta semana la ocupación hospitalaria habrá alcanzado su saturación, ¿ya? El gobierno central, a través del Ministerio de Salud, ha hecho esfuerzos enormes, junto con la Seremi de Salud en Antofagasta, de tratar de aumentar la capacidad en los servicios de urgencia en la región de Antofagasta, ¿ya? De hecho, ustedes ahora, el hospital de Antofagasta es prácticamente un hospital COVID, donde hay muchas zonas, ¿no es cierto?, donde normalmente no se atendían pacientes de urgencia, que ahora se están transformando en pabellones de urgencia para poder capturar este aumento de los enfermos graves con esta enfermedad. Pero les debo recordar a ustedes, aunque Antofagasta pueda disponer de más ventiladores mecánicos proporcionados por Santiago, ¿no es cierto?, pueda disponer también de más salas,
esas salas no son salas acondicionadas 100% para atención de urgencia, son salas reacondicionadas de otros usos para atención de urgencia. Y por lo tanto, a medida que va aumentando la presión sobre el sistema de salud, ¿no es cierto?, aumentando el número de camas, también va disminuyendo la calidad, ¿no es cierto?, y la eficacia del tratamiento. Y eso ha causado, como ustedes pudieron ver en mi esquema, que la letalidad en Antofagasta de la enfermedad ha ido aumentando, ¿ya? Y el valor no es despreciable. Hay un 2% de la población de enfermos que se está muriendo y eso va a seguir aumentando. Y por lo tanto, lo que se prevé es que si cada 5 días se está duplicando el enfermo y el sistema de salud ya está colapsado, el pronóstico en mortalidad va a ir también aumentando y no es muy promisorio, ¿ya? Que es la misma situación que estamos viviendo en la región metropolitana. Un aumento muy importante de los fallecidos, ¿ya? Y hoy día pudieron ver ya que a nivel país estamos acercando a los 200 muertos diarios, lo que es bastante lamentable. Por supuesto, existe una gran preocupación sobre el escenario del COVID-19 y de esta pandemia. Una consulta en relación a nuestra realidad regional. Nosotros tenemos 9 comunas. ¿Por qué se han dado más casos en Antofagasta y en Calama, seguido también de Mejillones, durante este último tiempo? ¿De qué depende que aumenten o disminuyan los casos en ciertas comunas de la región? Bueno, la situación al igual que en varias otras regiones del país, Antofagasta y Calama tienen una característica en donde existen zonas de la ciudad donde las personas viven con bastante hacinamiento. O sea, ¿ya? Y la probabilidad, ¿no es cierto?, de que llegando una persona infectada a esa casa, se contagien los otros miembros de la familia es muy alta, ¿ya? Y es por eso que en aquellos lugares donde existen casas pequeñas, con una gran cantidad de personas que habitan en esa casa, y las casas uno a continuación de las otras, sin un gran distanciamiento, es terreno fértil para que se propague la enfermedad. Yo les mostré ese dato del restaurante, ¿no es cierto?, en China, para mostrarle que el solo hecho de estar bajo techo, ¿no es cierto?, en un tiempo que es breve, 1 hora, es suficiente con el solo hecho de conversar para que otros miembros de la familia o otros miembros cercanos se contaminen, ¿ya? Y por lo tanto, esta enfermedad, ¿no es cierto?, al igual lo que está ocurriendo en varias comunas de la región de Santiago, también en Valparaíso, en aquellas zonas de alto hacinamiento, esta enfermedad basta con que una persona llegue para que rápidamente la enfermedad se propague, ¿no es cierto?, en las personas que están muy cercanas a ella. Y es por eso que esta enfermedad se está propagando tanto en Calama y en Antofagasta, en desmedro de otras comunas de la segunda región. Porque hay otros pueblos, ¿no es cierto?, que las casas están más distanciadas, hay menos densidad de población, y lo más probable es que en esas comunas la propagación sea mucho más lenta de la que está ocurriendo en las zonas densamente pobladas de Calama y de Antofagasta y Mejillones. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Sebastián Orellana, ¿es posible que el aumento de R0 fue por el incremento de los casos de Calama? De acuerdo con los datos que usted dispone, ¿se pueden detallar el R0 de la comuna de Antofagasta, comuna que estuvo en cuarentena en mayo? Puede ser, pero el dato, lamentablemente el R0 no está por comuna en Antofagasta, sino está a nivel regional. Traté de obtener el R0 cada una de las comunas de Antofagasta y lamentablemente no están disponibles. Pero lo que se puede observar es que haciendo cuarentena en la ciudad de Antofagasta, el R0 durante esas semanas que tuvieron en cuarentena total disminuyó significativamente hasta alcanzar 0,89. Y eso incluyó Calama. Aunque Calama no estaba en cuarentena, ¿no es cierto?, ese R0 aún siguió bajando, ¿ya? Y coincidió perfectamente con que el levantamiento de la cuarentena y un aumento del R0. Y eso significó que el impacto de la ciudad de Antofagasta en el R0 fue mucho más importante que el impacto que tuvo la ciudad de Calama.
probablemente por el número total de infectados, más que el casos particulares que hubo en Calama. Y por lo tanto, en este momento probablemente sea una mezcla de Antofagasta y Calama, pero en el momento, por lo menos el valor ese de disminución de DR0 se debió exclusivamente al confinamiento de la ciudad de Antofagasta. Eso indica qué tan importante es Antofagasta como valor regional, ¿no?, en el impacto del coronavirus. Nos pregunta también aquí Jorge Gómez, dice, ya empezamos con la época de frío, con la aparición de otros virus. ¿Qué escenario epidemiológico nos espera? Lamentablemente uno no muy auspicioso, ¿ya? El ejemplo que les puse yo del restaurante es un claro ejemplo de lo que va a pasar en invierno, ¿ya? Acá lo que pasa es que cuando una persona conversa, tose o estornuda, salen estas gotitas de saliva de la boca, ¿ya? Y hay de gran tamaño que caen rápidamente al piso, a la superficie muy cercana a menos de 1 metro, 1,5 metros de la persona. Pero estas gotitas que son más pequeñitas pueden permanecer minutos hasta incluso horas en suspensión. Cuando hace frío, lamentablemente, las ventanas y las puertas se cierran, evitando corrientes de aire. Y eso hace que estas gotitas de aire queden en suspensión por un tiempo muy prolongado. Y si hay otra persona en la misma habitación, esa persona puede, ¿no es cierto?, si no lleva máscara o si está usando mal la máscara, ¿no es cierto?, usando de forma incorrecta, puede respirar estas gotitas e infectarse. ¿Ya? En verano uno tiende a abrir las ventanas, ¿no es cierto?, y al abrir ventanas y puertas ocurre circulación de aire. Y estas corrientes de aire desplazan estas gotitas fuera de la habitación. Y por lo tanto, de ahí viene la recomendación de ventilar muy bien las habitaciones para disminuir el contagio. Y por lo tanto, la recomendación es, si usted está en un lugar encerrado, ventile los espacios para disminuir la contaminación, aun cuando haga mucho frío, ¿ya? Porque solo ventilando los espacios, especialmente cuando usted tenga sospecha de que puede haber personas contaminadas, abra las ventanas para que el aire, ¿no es cierto?, pueda mover estas gotitas de virus, de saliva con virus, fuera del espacio donde está, aunque haga frío. Esa es la recomendación. Perfecto. O sea, en realidad es seguir tomando las medidas que se nos han indicado por parte de la autoridad sanitaria y ventilar, cuidarse, tener conciencia de la situación. Doctor, una consulta. Si miramos cómo se propaga el virus dentro de una misma ciudad o de una misma localidad, por ejemplo, en la ciudad de Antofagasta, Tocopilla, puede ser en Mejillones, o también al pueblo de los pueblos del interior, acá San Pedro de Atacama, Toconao, tenemos Uyahue también. ¿Cómo influye la disposición geográfica de los habitantes en los contagios, en el aumento o la disminución de contagio? ¿Tiene alguna relación? Tiene alguna relación, tiene que ver directamente con la densidad poblacional de ese pueblo. A mayor densidad de población, ¿no es cierto?, es mayor la probabilidad de contagio. Y por lo tanto tiene que ver directamente con la cantidad de habitantes que vive en la ciudad y más que la cantidad de habitantes, cuántos habitantes por metro cuadrado hay. Mientras mayor sea la densidad de población y el mayor contacto entre ellas, mayor es la probabilidad de que se propague la enfermedad, efectivamente. Por lo tanto, pueblitos más pequeños como, ¿no es cierto?, Tocados, la probabilidad, como hay menos densidad de población, se espera que el impacto sea mucho menor que, por ejemplo, en las poblaciones que están en torno de la gran ciudad de Antofagasta, donde la densidad de población es bastante más alta. Igual que los campamentos mineros en Santa Elena, ¿no es cierto?, o los campamentos pesqueros en Mejillones, donde la gente también es más alta la densidad de población, va a ser mayor la probabilidad de que se contagie. Justamente acá, Dina Rojas nos hacía esta pregunta sobre la población flotante que viene a trabajar acá en Antofagasta, principalmente en el ámbito de la minería. También nos pregunta José Luis Galás,
cuál sería la utilidad del PCR en el paciente crítico y si esta técnica sería útil para seguir la trazabilidad de los pacientes COVID. Bueno, hasta el momento, cuando uno habla de diagnóstico de la enfermedad, ¿cierto? El problema radica en poder detectar si un paciente tiene o no tiene el virus, aún cuando tenga o no tenga síntomas. ¿Ya? Les puedo decir que cuando un paciente entra en contacto estrecho con otro paciente infectado, ese paciente no desarrolla inmediatamente la sintomatología, sino que demora aproximadamente entre 3 y 5 días en desarrollar sintomatología. Algunos de ellos, de hecho, en Chile está demostrado que alrededor del 20% al menos nunca desarrolla ningún tipo de sintomatología, aun cuando ellos tienen el virus y son capaces de infectar a otras personas. Pero del momento que la persona se contagia, demora, ya les dije, entre 3 a 5 días en manifestar la sintomatología, pero ya se sabe que a partir del día 2, ¿no es cierto?, sin sintomatología de enfermo, empieza él a producir virus, ¿no es cierto?, aun cuando no tenga ninguna sintomatología. ¿No? Y la gran mayoría de las personas, sobre el 90% de las personas, 14 días después, por eso que la cuarentena dura 14 días, dejan de ser infectivas. ¿Ya? Y la única manera que existe en este momento de poder detectar si una persona tiene virus en la nariz o en la saliva es con la técnica del PCR. ¿Ya? Ahora, existen también los llamados test rápidos. Y los test rápidos existen dos tipos. Los test basados en anticuerpos y los test basados en antígenos. ¿Ya? Pero los test basados en anticuerpos, existen dos tipos de anticuerpos, los llamados IgM, que se desarrollan muy rápido después de la enfermedad. Esto significa que si el paciente al día 5 empezó a tener sintomatología, este paciente 5 o 6 días después va a tener IgM. ¿Ya? Después lleva 5 días de enfermo con sintomatología, debieran empezar a aparecer IgM. Y luego, una semana después, o sea, estamos hablando casi 10, 12 días después de la sintomatología, debiera aparecer IgG, que es el otro anticuerpo. ¿Ya? Por lo tanto, cuando una persona da positivo para el test de anticuerpos, esa persona al menos ya ha estado 10 días infectando personas. Por lo tanto, este test que dé positivo significa que está enfermo, efectivamente, pero no sirve como herramienta preventiva para la propagación de la enfermedad, porque ha tenido 10 días de enfermar otras personas. Y con un R0, ¿no es cierto?, alrededor de el que está ahora en Antofagasta, significa que haya logrado aumentar a infectar al menos 4 personas si él ha sido cuidadoso. Al menos 4 personas. Por lo tanto, el test de anticuerpos no sirve para prevenir el contagio. Después está el test de antígeno, que detecta el virus. Ese test, en teoría, debiera ser muy parecido al PCR, que detecta el virus. Pero, sin embargo, es de muy baja sensibilidad. Tiene una detección muy pobre, ¿no es cierto? En España lo usaron y tuvieron que botarlos porque detecta, no todos los pacientes que tienen el virus lo detecta. En España tuvieron una efectividad de alrededor de un 30%, es decir, solo 1 de cada 3 enfermos realmente detectaba la presencia del virus y había 2 que estaban enfermos que no lo detectaban. Por lo tanto, este test, por lo menos los datos en España mostraron de que no sirve. ¿Ya? Y por lo tanto, el test de PCR actualmente es el único test que está sirviendo para la detección temprana del virus. Lo que sí se sabe también es que la cantidad de virus que se detecta con la gravedad de la enfermedad no existe ninguna correlación. ¿Ya? Y por lo tanto, si un paciente tiene más o menos virus, es imposible decir si va a ser un paciente crítico o no. Eso tiene que ver con la respuesta inmune del paciente, no con la cantidad de virus que se detecta por PCR. Eso va a depender entonces del paciente, digamos, del estado paciente. De salud del paciente. Sí, ahí le puedo contar un poco la progresión.
aproximadamente el 80% de los pacientes o son asintomáticos o presentan muy baja sintomatología del virus. Hay un 20% que va a llegar al hospital. De ese 20%, aproximadamente un 10 o un 9% va a requerir hospitalización. Aproximadamente un 4% va a requerir unidad de cuidados intensivos, ¿no es cierto? Y aproximadamente en este momento un 2% de esos pacientes se va a morir. Ese es como lo que está pasando en Antofagasta en este momento. Justamente nos están preguntando acá en la transmisión, lo mismo, lo que usted nos acaba de contar, ¿qué proporción de los infectados llegan a ser casos graves que requieren ventilación mecánica o también que pueden llegar a la muerte, que finalmente es la preocupación de todos nosotros? Así es. Es aproximadamente el 5% de los infectados. El problema está que la cantidad de infectados depende de cuánto test de PCR se haga en la población, ¿ya? Ustedes saben que mientras más test de PCR se haga, más infectados van a determinar, ¿no es cierto? Van a detectarse. Pero en promedio en Chile se está dando que alrededor del 5% de las cantidades de PCR positivos que está detectando la comuna son pacientes que van a llegar a la unidad de cuidado intensivo. Ahora, un dato que es relevante para la población. Si usted es un no significa que usted, por ser joven, y los niños incluso, se ha dicho que los niños tienen bajo riesgo de contraer enfermedad COVID. Eso es mentira. Los niños, los jóvenes, los adultos y los adultos mayores, todos se enferman de la enfermedad. Todos, ¿ya? Lo que pasa es que los jóvenes tienen mejor sistema inmune, al parecer, y eso hace que la gravedad de la enfermedad sea menor. Pero no significa que si usted es joven no vaya a llegar a la unidad de cuidado intensivo. De hecho, si uno mira la unidad de cuidado intensivo de Antofagasta, la gran proporción de gente que está en la unidad de cuidado intensivo entubado de un ventilador mecánico no son adultos mayores. Son personas que bordean los 30, 40 años de edad, ¿ya? Lo que pasa es que ellos, la gran mayoría, se salva después de varias semanas conectados con ventilador mecánico. Y lo que pasa es que los adultos mayores no sobreviven y fallecen. Por eso que la porcentaje de muerte en adultos mayores es mayor que en pacientes más jóvenes, pero no significa que un joven no se enferme, no se infecte y no llegue a la unidad de cuidado intensivo. Entonces es un mensaje muy importante, relevante para tomarlo en consideración, para que todas las personas que nos están viendo en este momento puedan considerarlo, compartirlo también con sus familias, con sus hijos, sus hermanos, sus hermanas, sus padres, sus madres, sus abuelos, abuelas, tías, vecinos. Es relevante tener conciencia sobre la situación en la que estamos viviendo a nivel regional, a nivel nacional y mundial, que esto finalmente es una pandemia. Usted, doctor, nos mostraba imágenes de personas caminando por las calles de la ciudad de Antofagasta, ¿cierto? Nosotros también las vimos acá en la televisión al día siguiente de que se levantó la cuarentena. Hay personas transitando muy cerca de otra persona, también eso lo podemos relacionar un poco con lo que usted explicaba de este caso del restaurante, ¿cierto? Uh-huh. Que finalmente, si bien las personas no estaban en la misma mesa, hubo otras personas de otra mesa que se contagiaron. Entonces, al ver estas imágenes de lo que sucede hoy en día en la ciudad, en Antofagasta y en nuestra región, bueno, y también a nivel nacional, en otras ciudades, ¿qué mensaje usted le envía a la comunidad nacional y también, por supuesto, de la región de Antofagasta para tomar conciencia y disminuir la propagación del virus? El mensaje es muy sencillo. Viva utilizando la manera COVID. Esto significa máxima precaución, lavado frecuente de manos, ¿no es cierto? Cuando uno dice, ¿qué significa lavado frecuente de manos? Bueno, lávese las manos cada 1 hora, con agua y jabón al menos 30 segundos. Cada 1 hora, esto significa lávese las manos al menos 20 veces durante el día. Eso es lavado frecuente de manos.
Si usted se lava 4 o 5 veces, eso no es lavado frecuente de manos. Lavado frecuente de manos es lavarse al menos más de 15 veces al día las manos. Mantenga distanciamiento social. Esto significa nunca se acerque a una persona más de 2 metros, aunque use mascarilla. Use siempre mascarilla bien puesta. Cubra nariz y boca, porque yo he visto lamentablemente muchas personas que usan la mascarilla muy suelta y por lo tanto prácticamente baila en la cara. Ahí por los costados es como si no usara mascarilla. Tampoco, ¿no es cierto?, usar la mascarilla tapando solo la boca o solo la nariz, porque el virus entra por nariz o por boca, y por lo tanto basta con tener, ¿no es cierto?, la nariz o la boca al libre para poder esparcir el virus. Si usted va a hablar, no se saque la mascarilla, porque usted al hablar expulsa saliva y eso puede usar para contaminar a la persona que está escuchando, ¿ya? Hable con la mascarilla puesta, no se la saque, ¿ya? Eso es muy importante. Y lo otro, si usted puede quedarse en su casa, quédese. Si puede hacer teletrabajo, lo haga, ¿cierto? Mantenga esta cuarentena voluntaria, ¿ya? Ese va a ser el modo COVID de vivir hasta que tengamos una medida sanitaria como, por ejemplo, la aplicación de una vacuna. Y esa es la única recomendación. Perfecto, muchas gracias, doctor Mario, por su presentación, también por las recomendaciones y por toda la información que nos ha compartido en esta relevante charla, que realmente para nosotros como comunidad de la región de Antofagasta y también comunidad nacional, nos va a ser de mucha ayuda, muy útil conocer todos los datos que usted nos ha entregado hoy día. Bueno, aquí nuestros usuarios no solamente han hecho preguntas, sino también han agradecido y han felicitado también su presentación, información, como decía recientemente, muy necesaria. También, como usted comentaba en la charla, reconocer el esfuerzo que está haciendo la comunidad científica a nivel mundial por encontrar una vacuna para este virus. Entonces, de esta manera ya hemos finalizado. Invitamos a todas las personas que han estado viendo esta presentación, si les gustó o no les gustó la charla, por favor, pueden ponernos un like o también dejarnos un comentario o también pueden compartirla, como comentábamos, con sus familias, con sus amigos, en sus Facebook. La idea es que esta información no solamente la tenga uno, sino llegue a todos y a todas, de distintas comunas, de distintas localidades, para que todos podamos cuidarnos y cuidar también a las personas que tenemos a nuestro lado. Invitamos también a quienes han visto esta charla a que puedan completar una encuesta que está fijada en nuestros comentarios. ¿Ya? De esta manera vamos a poder conocer su percepción de esta actividad y, por supuesto, siempre generar mejoras al futuro. Entonces ya llegamos al final. PAREXPLORA Antofagasta y PAREXPLORA Región Metropolitana Norte agradecen su participación, por supuesto a la exposición del doctor Mario Chiong. También agradecemos a Ciencia en Chile y Radio Red Loa, que han estado transmitiendo esta charla a través de las redes sociales de estos medios de comunicación. Y bueno, los invitamos a estar atentos y atentas a nuestras plataformas digitales del PAREXPLORA Antofagasta y PAREXPLORA Región Metropolitana Norte, ya que próximamente tendremos nuevas charlas en vivos y actividades online para toda la comunidad. Hasta pronto y cuídense mucho.